¿cuáles serían justamente las líneas, digamos, los desplazamientos teóricos que se han dado dentro del derecho que dan un soporte al pluralismo jurídico, ¿no? Aquí he anotado algunos, ¿no? En el derecho todos conocemos que en estas, digamos, especialmente en el siglo XX, se dio todo un debate que tuvo muchas repercusiones en la forma de cómo ejercemos el derecho en la actualidad, ¿no? Uno de ellos es precisamente el abandono de las teorías generales del derecho por el estudio de las prácticas del derecho, ¿no? Ustedes como estudiantes experimentan eso, es decir, nosotros ya no nos sentamos en el estudio del derecho, no nos sentamos a estudiar las grandes teorías del derecho, ¿no? Ahora, básicamente, el enfoque del estudio del derecho está relacionado a la jurisprudencia del derecho, revisar la jurisprudencia, es decir, cómo operan los jueces, ¿no? Cómo deciden los jueces qué es el derecho, ¿no? Sobre qué elementos teóricos y hermenéuticos operan los jueces en la labor de decidir y de definir lo que es el derecho, ¿no? Es decir, ha habido un desplazamiento del derecho legicéntrico a un derecho centrado en la decisión de los jueces, ¿no? O sea, de esa manera lo que ha ocurrido es una apertura, ¿no? Es una ruptura con este concepto legicéntrico originado del derecho europeo continental, como todos sabemos, ¿no? Y es una especie de desplazamiento hacia el derecho anglosajón, ¿no? Que es un derecho más basado en la jurisprudencia, más basado en las decisiones, ¿cierto? Entonces, el estudio del derecho en la actualidad se aborda en ese sentido, ¿no? Ya no se sustenta en el estudio de las grandes teorías, sino tienen relación con cómo decidimos el derecho, quién decide el derecho, sobre qué mecanismos se decide lo que es derecho y lo que no es derecho, ¿no? Y pues los programas de formación del derecho están más enfocados en eso, ¿no? Y que es importante, y es importante porque justamente al enfocarnos en los elementos prácticos del derecho, lo que estamos es abriendo la posibilidad justamente de confrontar el derecho desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva ideológica y desde la perspectiva metodológica, ¿no? Que es la que, digamos, ha armado la estructura del derecho moderno, ¿no? Luego tenemos el tránsito del formalismo al sustancialismo, ¿no? En el derecho se ha dado justamente un quiebre, ¿no? En el que el derecho basado en la ley, ¿no? En la ley que está, que básicamente lo que nos obliga es a tener jueces como boca muda de la ley, ¿no? Que nos obliga a hacer un ejercicio de subsunción, ¿no? Del hecho al derecho, un ejercicio en donde únicamente lo que hacemos en términos teóricos es hacer un silogismo, ¿no? Entre los hechos y el derecho, está cuestionado, ¿no? Está cuestionado severamente porque justamente se ven los límites que tiene ese ejercicio de interpretación, ¿no? Y lo que se hace, y lo que se demanda, y lo que aporta en ese campo, lo que aporta el constitucionalismo europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, es precisamente este quiebre, ¿no? El hablar de, digamos, de un sustancialismo decisional, al que los jueces tienen que atender el momento de sus decisiones, ¿no? Y ahí es en donde se desarrollan una serie de instrumentos de interpretación de naturaleza pública,
¿Por qué? Porque hasta ese momento los elementos de interpretación estaban basados en un concepto de derecho privado, ¿no? Que respondían justamente a lo que es la ley, digamos, a la naturaleza de la ley, ¿no? Y entonces ahí es en donde aparecen pues estos instrumentos de interpretación como digamos, el estudio del núcleo esencial del derecho, por ejemplo, ¿no? Digamos, las decisiones basadas en los test de razonamiento, en los test de proporcionalidad, toda la teoría de la proporcionalidad, ¿no? que nos viene también de Alemania, que nos viene también de Europa, ¿no? Pero que sirve justamente para ir rompiendo esos límites que hasta ese momento teníamos en el derecho, ¿no? El desplazamiento del legicentrismo a la constitucionalización del derecho, ¿no? Esto que ya ocurrió en Europa, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que digamos, como fruto de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, se recompusieron varias instituciones, entre ellas surgió en Europa, en muchos países, tribunales constitucionales o cortes constitucionales que asumían justamente ser garantes de la Constitución, ¿no? Órganos especializados en dar garantía a la Constitución, ¿no? Ese desplazamiento que se da llega a Latinoamérica, obviamente, décadas después, ¿no? Y es lo que pasa precisamente en Latinoamérica después de una segunda ola de reformas constitucionales. La primera ola de reformas constitucionales, en un sentido transformativo, tendríamos, pero también bajo las demandas digamos, del Estado liberal moderno, ya muy marcado por el neoliberalismo. En la década de los 90, la mayoría de las constituciones se reforma en ese sentido, ¿no? En esas reformas, en ese grupo de reformas entra precisamente las reformas de 1988 de la Constitución brasileña. Pero que también esas reformas traen elementos nuevos que luego son los catalizadores para la segunda ola de reformas que se da a finales de los 90 y a comienzos del 2000. Y ahí tenemos las constituciones de Colombia, las constituciones de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, ¿no? Que son las que plantean reformas mucho más profundas que superan las visiones que se dieron en la década de los 90. Y entre otras cosas lo que hace es plantear una constitucionalización del derecho, ¿no? Superando justamente este legicentrismo sobre el cual estaba basado el derecho hasta ese momento. ¿Y cómo lo hace? Lo hacen sacando del legislativo la capacidad de interpretación de la Constitución. Hasta ese momento era el legislativo, es decir, desde el órgano político, el que tenía la última palabra sobre lo que era derecho y sobre lo que era la Constitución, ¿no? Lo que se hace en estas reformas es sacarle al legislativo, sacarle al órgano político, ¿no? Y redefinir el órgano de interpretación colocándole a este tribunal especializado, es decir, la Corte Constitucional o el Tribunal Plurinacional como existe en Bolivia, ¿no? Digamos, hacer la interpretación constitucional, es decir, a un órgano especializado ya de naturaleza jurídica, encargado de hacer el control de constitucionalidad, encargado de interpretar y definir y garantizar los límites de
ejercicio del poder político. Es algo extraño para nuestros sistemas filosóficos, es algo extraño para nuestros conceptos de derecho, arraigados, muy arraigados en los estudiosos del derecho, en los practicantes del derecho, pero también muy arraigada en la cultura política de nuestras sociedades. Y ese arraigo justamente también da muchas limitaciones, porque llega un momento en el que, y ahora estamos viviendo justamente ese momento en el que los avances que parecían que estaban ya consolidados, están escritos en una constitución, los tribunales han comenzado a adaptarse, han comenzado a emitir decisiones basadas en esa lógica, Un proceso político puede cambiar de la noche a la mañana eso de la manera más fácil y dejar prácticamente en el aire todos los avances que se han tenido. Es decir, eso nos plantea nuevos debates, nuevos desafíos, entender por qué, de qué manera aseguramos los avances en la sociedad, y de qué manera obstruimos estos avances que son retrocesos, estas nuevas realidades que son retrocesos a los pequeños avances que habíamos tenido, a las pequeñas conquistas que se habían tenido desde el concepto de la sociedad. Estamos viviendo eso. El cuestionamiento a la neutralidad para favorecer un compromiso con la vigencia material de los derechos. Aquí también, miren, hay, como muchos de ustedes conocerán, ha habido mucho debate en torno justamente a esto, demandas del derecho como un instrumento para transformar la vida, que supera justamente este concepto, tanto los conceptos liberales como los conceptos marxistas del derecho. Los conceptos liberales que básicamente entienden al derecho como un instrumento para garantizar la democracia y el Estado liberal moderno, todas sus aspiraciones, ¿no es cierto? Pero por el otro lado también la visión marxista de que el derecho es básicamente un instrumento de poder, un instrumento de ejercicio de poder, y es un instrumento, al ser un instrumento de ejercicio de poder, es un instrumento de dominación, Estas visiones plantean una tercera posición, Es el derecho como un instrumento para transformar la sociedad a favor de sus pueblos, es decir, plantean otra dimensión de uso del derecho, ya no es instrumentalista o ya no es únicamente una herramienta de poder de dominación, también puede ser entendido el derecho como un instrumento a favor de las sociedades, a favor de los pueblos, y es precisamente parte de la estructura de análisis que hace también el derecho crítico, las teorías críticas del derecho incluyen esta visión del derecho. El cuestionamiento del enfoque, el cuestionamiento del enfoque monoclasista a favor de enfoques pluralistas del derecho, también es otra línea. Pasemos a una última lámina que estaba ahí para revisarle. Es importantísimo aquí mirar también cómo estos debates están asentados en muchas de las doctrinas, no solo de las teorías, sino también de la doctrina de derechos humanos que se desarrolló en el siglo XX. Es decir, si es que ustedes miran los planteamientos sobre el pluralismo jurídico, pueden ver bases teóricas, pueden ver esas bases teóricas en las necesidades de transformación del derecho que
que se han identificado en el siglo XX, pero también se puede ver muy ligadas al desarrollo de estas doctrinas que se han dado digamos, en el mundo internacional, esta doctrina de derechos humanos, ¿no? La doctrina de la personalidad jurídica internacional de las personas, la doctrina del jus cogens, la doctrina de la visión integral de los derechos, la doctrina de los derechos fundamentales, la doctrina de la igualdad jerárquica de los derechos, la doctrina de la protección colectiva de los derechos. Es decir, lo que yo quiero plantear con esto es que la discusión sobre el pluralismo jurídico no es una discusión superficial dentro del derecho y tampoco fuera del derecho, ¿no? Es una discusión sustancial, es una discusión además que está marcando mucho y que ha marcado mucho, ¿no? El destino de muchos estados, de muchas sociedades, ¿no? Y también que esto está en permanente disputa. Las disputas más actuales, digamos, dentro del derecho, tienen que ver con esta realidad. No solo desde las necesidades internas de un pueblo, sino también desde las necesidades externas que vienen con la globalización, ¿no? Y que están transformando al Estado, están transformando sustancialmente al Estado, ¿no? Y que, claro, no tenemos, esto no para, muchos autores hablan de un estado de transición, ¿no? Ese estado de transición que no tiene una perspectiva, no sabemos cómo vaya a terminar, parece que en muchos casos hay una salida autoritaria a estas transformaciones y en otros casos se pelea por salidas más democráticas que garanticen de mejor manera este pluralismo, ¿no? Bueno, dejemos acá, nos vemos a la tarde entonces para seguir en este tema.